Muy buenas nuevamente con ustedes. Vamos con el siguiente tema, es el marco teórico en la investigación. ¿Qué es el marco teórico? ¿Para qué nos sirve el marco teórico? Tenemos que decir que para la delimitación del marco teórico se lo realiza pues sobre el tema que se va a investigar. Conforme ello se va a ir a hacer, se va a recuperar información teórica. Es decir, el marco teórico se lo construye a través de todo lo que es el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, delimitación, factibilidad, viabilidad. Tomando en cuenta esos aspectos, el marco teórico debe contener los siguientes elementos, como ser antecedentes de la investigación, las bases fundamentales teóricas. Debe estar la historia, la doctrina, conceptos, escuelas filosóficas, entre otros aspectos importantes. Por ejemplo, si se está trabajando con evaluación, se debe mencionar dónde nació la evaluación y el desempeño, que es en Egipto, ¿no? Donde ya tenían sistemas de evaluación y su posterior sistematización, etcétera, o en China, donde se empieza a evaluar a los funcionarios para trabajar en el gobierno. Entonces, el marco teórico se debe trabajar de manera detallada. En el marco teórico se debe trabajar de manera detallada, ¿no? Como dijimos, el marco teórico se construye a través del planteamiento de problemas, objetivos, limitaciones, viabilidad, etcétera. El marco teórico se debe trabajar de manera detallada, detectando los aspectos más sobresalientes de la investigación. Es el fundamento de la investigación. El marco teórico está integrado por los conocimientos propios y de otros autores. Pues decimos que el marco teórico es fundamental en la investigación porque está integrado un conjunto de conocimientos, no solo de aquellos que el investigador considera acertados, sino también los conocimientos de otros autores. Por eso decimos que el marco teórico es como subirse a los hombros de otras personas para ver más allá. Por eso decimos que el marco teórico es como subirse a los hombros de otras personas para ver más allá lo que sucede. El marco teórico es fundamental porque nos permite saber qué han dicho otros autores sobre nuestro tema. Es muy probable que esos autores hayan sido autores clásicos, antiguos, otros más recientes. Podemos dar ejemplos sobre el tema de evaluación que dijimos, ¿no? En la educación. Entonces, el investigador tiene que identificar qué dijeron otros autores antiguos o modernos sobre la evaluación y se tendrá que plantear de manera ordenada en el marco teórico, ¿no? Entonces, el marco teórico es una construcción de tipo no es una construcción de tipo personal, no es lo que el investigador le parece, sino es toda la investigación debe estar referenciado, citado, es decir, debidamente citado. A eso se conoce como intertextualidad. El marco teórico no es una construcción de tipo personal, como dijimos, aunque claro, uno tiene que hacerlo. Si bien uno lo hace la investigación, no es lo que al investigador le parece, sino toda investigación debe estar referenciado, es decir, debidamente citado, debe citarse a otra persona. En investigaciones de tesis, generalmente de maestrías, incluso de licenciatura, te piden por lo menos 80, 100 citas bibliográficas. Depende mucho de la universidad, ¿no? Entonces, algún autor, Harvey, decía el 2001, saber cuándo hay que citar una fuente es más importante que cómo hacer la cita, aunque saber cómo ayuda a saber cuándo, ¿no? Es más importante saber cuándo citar, ¿no? Es más importante saber cuándo citar que solo saber cómo se cita. Entonces, el marco teórico, a diferencia de un ensayo, como vimos en otros temas, el marco teórico, a diferencia de un ensayo, el ensayo también es una obra intelectual, el ensayo literario se escribe lo que a uno le da la gana, se escribe lo que uno piensa, lo que siente. Por ejemplo, yo puedo decir la reforma educativa no sirve y uno lo afirma sin mencionar a ningún otro autor, ¿no? Es lo que uno piensa. En el ensayo se escribe lo que uno piensa, son comentarios, opiniones personales, pero no son comentarios científicos. Pero ya al hacer un trabajo de investigación, monografía, tesis sobre tesis, los griegos antiguos ya hacían, ¿no? La diferencia entre doxa y epísteme. ¿Cuál era la diferencia entre doxa y epísteme? El marco teórico se basa en epísteme, pero ¿cuál es la diferencia entre doxa y epísteme?
Doxa es lo que a uno le parece, lo que a ti te parece, lo que según tú es la realidad. Entonces se puede decir, tengo una percepción negativa de la educación boliviana. Doxa es la opinión personal, criterio personal, son comentarios personales sin respaldo científico, lo que a ti te parece. Yo puedo decir, yo tengo una percepción negativa de la educación boliviana, realmente pues está mal nuestra educación, y por eso pues, no es una opinión personal, tengo una percepción negativa de la educación boliviana, y lo pongo por escrito en un ensayo, ¿no? ¿Quién lo dice? Yo. O al revés, se puede decir la reforma educativa, Avelino Siñani, aquí en Bolivia, es lo mejor de todos los tiempos, ¿no? Sigue siendo una opinión personal, gracias a la ley ya nos reprueban, ¿no? En las escuelas, en los colegios, prácticamente un poco más y el profesor va a dar el examen junto con el alumno en su casa, ¿no? Es una opinión personal, es mía. Entonces, eso es doxa. Pero en cambio, al hablar de la palabra epísteme, de ahí viene, epistemología. ¿Qué es epísteme? Ya no es el comentario, la opinión, la interpretación de mi persona, es decir, epísteme es el conocimiento demostrado, es el conocimiento demostrado. Se recupera lo que otros autores dicen sobre lo que ellos desarrollan. Entonces no es doxa, no es opinión personal. En epísteme se requiere citar, referenciar a otros autores, no solo expresar ideas propias. Entonces, ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Epísteme es el conocimiento demostrado, decimos conocimiento validado por otros autores y referenciado. Lo que dijimos es intertextualidad. Podemos dar un ejemplo. Según Carvajal Medina, por esta razón lo justifica, según ellos plantean que la reforma educativa es un desastre, no sirve, pero viene Juan Pérez, considera que la educación está en pañales acá todavía, y recién sobre eso se plantea el aporte o criterio personal del investigador. Por eso un trabajo de investigación debe estar citado, debe haber otra cita de la cita, otra cita, y debe haber criterio personal del investigador posteriormente. Entonces, el marco teórico no es una especie de collage, ¿no? de copy-paste, sino el marco teórico se lo obtiene de textos, de otros trabajos de investigación, no es lo que de otros autores. Este capítulo, pues, este capítulo de marco teórico es donde uno tiene que fundamentar su investigación, no es copiar y pegar. La tesis no puede reducirse a eso, sino también se debe hacer un comentario sobre las citas, es decir, al final se debe opinar, pero basado en autores, en teorías, en afirmaciones que que acabamos de ver, señalando, ¿no? A los autores, ¿no? A todo eso se llama, como dijimos, la intertextualidad, es decir, el investigador extrae opiniones de otros textos, se debe respaldar con otros autores. La intertextualidad es cuando el investigador saca y extrae las opiniones de otros textos y con eso se respalda la investigación, no saca o extrae opiniones de otros textos, respaldando así la investigación, se respalda con otros autores. No es lo que a uno le ocurre. Ejemplo, la educación boliviana está atravesando su crisis más grande, según Leonardo Mamani, ha afirmado que en 20 años no se ha hecho evaluaciones de calidad, asimismo, ¿no? Ludi Pari sostiene esto que es por negligencia de otras autoridades, no hay un compromiso del Ministerio de Educación, etcétera. Así se va construyendo el marco teórico con referencias de otros autores y con posterior comentario del investigador. Así, ¿no? Se debe hacer, construir el marco teórico. Ahora vamos al siguiente. ¿Cuáles son las funciones principales del marco teórico? Acá el amable, ustedes pueden verlo, esta tabla, las funciones principales del marco teórico. El marco teórico es crucial para la solidez y dirección de la investigación. ¿Cuáles son esas funciones principales del marco teórico? Una, ayuda a no cometer errores al considerar a otros estudios relacionados al tema. El marco teórico, pues, debe estar debidamente ordenado, sistematizado, se debe extraer principales afirmaciones de otros autores citados, y posterior a ello, el investigador debe dar criterio de opinión, observaciones propias sobre las fuentes citadas para fundamentar y enriquecer
la investigación, ¿no? Considera estudios previos para no cometer fallos posteriores en el marco teórico. Segundo, orienta sobre cómo analizar el estudio, saber encontrar la información, guía para encontrar y agrupar información. Se debe agrupar las ideas de acuerdo al tema, en orden cronológico y de forma clara y precisa. Tercero sería centrar el problema, guía al investigador para centrarse en el problema, evitando desviaciones del planteamiento original, ¿no? Entonces, evita desviaciones del planteamiento original. El marco teórico debe ser concreto, preciso, referido específicamente al problema de investigación. Ahora, conduce a la formación de hipótesis y afirmaciones. ¿Qué queremos decir? La hipótesis debe estar relacionada con el marco teórico, señores, de la investigación. Por esta razón, se recomienda evitar hipótesis negativas, ya que son proporciones positivas. Se sugiere que sean, ¿no? Proporciones positivas. Entonces, la hipótesis debe estar relacionada con el marco teórico de la investigación. Por esta razón, se recomienda evitar las hipótesis negativas, ya que las proporciones positivas sugieren de manera más eficaz relaciones entre hechos que debemos estudiar e investigar. Quinto, inspira nuevas líneas, genera nuevas áreas de investigación. ¿Qué queremos decir? Que inspira nuevas líneas o áreas de investigación. El marco teórico permite ampliar, en algunos casos, generar nuevos conocimientos de manera sistemática en base al tema de estudio, ya que trata de determinar de qué forma se abordarán los problemas de interés actual y futuro. Sexto, interpretar resultados, proporcionar un marco de referencia. Posee un marco de referencia, marco teórico para interpretar los resultados de estudio. Es decir, el marco de referencia implica analizar y exponer las teorías donde se desarrollan los objetivos específicos. Está vinculado principalmente a los aspectos contextuales del lugar donde estoy desarrollando la investigación. Por ejemplo, en la UMSA, Universidad Mayor de San Andrés, o en la Normal de Huarizata, es la institución donde se va a realizar investigación. Todo esto está relacionado con el marco referencial de las características de las organizaciones dependiendo en dónde estoy llevando a cabo la investigación. Entonces, esas son las funciones principales del marco teórico. Ahora vamos a ir viendo el estado de arte. ¿Qué es el estado de arte? ¿Para qué nos sirve el estado de arte? Es determinar en qué estado se encuentra el problema de investigación. Para muchos metodólogos no debía llamarse estado de arte, sino debía denominarse estado de la cuestión, el estado actual de la cuestión, o en otras palabras, el estado actual del tema, la cuestión del tema y cómo está el tema. Por eso muchos metodólogos plantean que no debía llamarse el estado de arte, sino debía denominarse estado de la cuestión. El problema radica de la traducción del inglés al español, ¿no? Estado de arte en inglés significa en inglés, ¿no? State of the art, que significa el estado actual de la cuestión que en inglés, ¿no? Es state of the art, que significa el estado de las artes y las ciencias. Eso significa estado de arte en inglés, ¿no? El estado de las artes y las ciencias, lo cual no se relaciona con el objeto de estudio. La traducción más correcta, como dijimos, sería el estado actual de la cuestión de estudio, o en otras palabras, el estado actual del tema, la cuestión del tema o cómo está el tema. Hoy sería la traducción correcta. Por ejemplo, si mi tema es el desempeño de los docentes en las escuelas de formación superior de maestros, se debe investigar qué han escrito otros autores de ese tema, es decir, cuál es el estado actual del tema, es decir, qué están diciendo otros investigadores académicos e instituciones actualmente sobre el tema de investigación. Entonces, cuando uno elabora el estado de arte, lo que hace es actualizar la información sobre el tema. Por ejemplo, las competencias transversales y su incorporación en el currículo. Que
qué hay que se ha dicho en otros países, si hay otras experiencias relevantes. Todo eso se dice en el estado de arte, pero cuando el estado de arte es actual respecto a lo que se está investigando hoy o el año pasado, se ha investigado, el tema cobra mayor actualidad, notoriedad. Por eso es importante realizar un buen estado de arte. Ahora ahora no es complicado. Antes, en los años 80, 2000, uno tenía que comprar libros. En Bolivia no es fácil acceder a los libros actuales. Hay muy pocas bibliotecas especializadas, pero también es verdad que uno hace su casa con el ladrillo que tiene. En Bolivia era muy caro adquirirlos antes, ¿no? Ahora, con las nuevas tecnologías que generan contextos de oportunidad, permiten llegar y tener libros digitales, medios digitales a través del internet. Ahora no tenemos Google Académico, otras revistas de artículos científicos que realmente ayudan mucho para encontrar y facilita y es fácil hacer el estado de arte, ¿no? Entonces, entonces, una revisión también conocida como revisamos todo lo que es la revisión bibliográfica, también conocida como antecedentes de investigación. Es una búsqueda documental de conocimientos recientes. Generalmente te piden de los últimos 3 a 5 años, ¿no? Después sirve para actualizar, como dijimos, la información, ¿no? El estado de arte también se conoce como antecedentes de esa investigación, como dijimos, revisión bibliográfica. El estado de arte es una investigación documentada, una búsqueda bibliográfica a partir del cual se recupera conocimientos acumulados de forma reciente, ¿no? Generalmente de los últimos 3 a 5 años, ¿no? Decimos también que las fuentes de estado de arte serían, como dijimos, textos, libros, tesis, monografías, artículos científicos, todo trabajo de investigación científica que constituye la unidad de análisis. Por eso es una investigación documentada o bibliográfica, o una revisión bibliográfica, ¿no? Segundo, el estado de arte nos sirve para actualizar la información, como dijimos, permite identificar vacíos, logros, dimensiones y aspectos para abordar la investigación. Generalmente revisamos diferentes libros, tesis, monografías, artículos científicos reconocidos, entre otras fuentes que estén publicados permanentemente en las revistas científicas. Pero yo creo que actualmente con las nuevas tecnologías se puede llegar a mucho más también con las redes sociales, YouTube, TikTok. Hay otras páginas que no son tal vez específicamente revistas científicas, pero puedes colgar tu información y eso también no es mucho, es más accesible al público, etcétera. Tendremos que verlo también esta situación posteriormente. Ahora, ¿cuáles son los alcances y límites del estado de arte? ¿Cómo se debía estructurar el estado de arte? ¿Qué tanto que se ha investigado? ¿Quiénes están investigando? ¿Qué vacíos existen? ¿Qué logros se han conseguido? ¿Desde qué dimensiones? ¿Qué aspectos faltan para abordar? Al momento de estructurar el estado de arte, uno tiene que ver sus alcances y límites en base a estas preguntas. Estas son las preguntas que se deben responder en el estado de arte y así crear tu ficha, así crear a tu ficha de estado de arte, ¿no? Qué vacíos existen, qué cosas no se están tomando en cuenta. Respondiendo a estas preguntas, el investigador escudriña y ve temas que los autores no han tomado en cuenta. Para eso nos sirve el estado de arte, para encontrar ausencias, vacíos, necesidades, etcétera, ¿no? Una pregunta es, ¿qué logros podemos empezar a ver? ¿Qué logros se han conseguido? ¿Qué resultados hay? Esta pregunta es vital porque cuando uno lee un artículo, una tesis, una monografía, bueno, más que todo un artículo, al final hay conclusiones y recomendaciones, ¿no? En los artículos científicos es obligatorio. Hay un apartado que dice discusión. En este apartado el autor, el investigador señala
que esa investigación tuvo ese perímetro, es decir, esa delimitación. Es ahí donde el investigador da su criterio, solo se llega hasta ahí, y estando pendiente el estudiar otros aspectos, y en el mismo apartado de discusión dice el autor, menciona que falta ver otros detalles y otros aspectos que han encontrado otros autores que contradicen la investigación. Cuando encontramos en las revistas esos apartados de discusión, ahí podemos encontrar nuevas ideas que inspiren la tesis. Puede haber pistas para nuevos temas. Otra pregunta, ¿desde qué dimensiones el estado de arte se debe examinar o ver desde otras áreas de investigación? Según el tema de investigación, por ejemplo, un investigador puede señalar que otros autores están investigando su mismo tema de tesis, pero desde otra área de dimensión. Es decir, el investigador puede señalar que otro autor está investigando su mismo tema, pero desde otra área de dimensión. Podemos poner el tema de rendimiento académico o escolar. Ese es nuestro tema, pero encontramos una tesis, no sé, en otro país, Ecuador o México, que también aborda el mismo asunto desde otro aspecto, como ser el rendimiento académico o relacionado cómo incide el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación y las plataformas virtuales en el rendimiento académico. Otro tema, cómo incide el desempeño de la familia en el rendimiento académico. Por esta razón se analiza también si otros autores están viendo el tema desde qué dimensiones, enfoques se está abordando, lo cual será muy importante para enriquecer y actualizar el estado de arte. A través del estado de arte vemos, ¿no?, si nuestro tema de investigación es muy trillado, hay mucho ya de esto, pues ya en cierta forma ya pues ya te das cuenta viendo las dimensiones, ¿no?, de qué dimensión estás, ¿no?, al examinar y ver otras investigaciones, ¿no? Otra pregunta sería, ¿qué aspectos faltan en abordar? ¿Qué aspectos no se han tomado en cuenta? Por eso es importante que el estado de arte pueda dar un giro a la tesis o afinar el objeto de estudio. Al realizar el estado de arte, uno tiene que observar la metodología, las herramientas que han utilizado en la información, en la captura de información o recolección de datos por el autor. O sea, en otras palabras, el estado de arte permite ver los modelos metodológicos. ¿Por qué es importante el estado de arte? Porque ahí también ves el diseño metodológico que ha utilizado el investigador en esa tesis, en esa monografía, ¿no? De forma como ha redactado. Tiene mucha utilidad, no solo para el marco teórico, sino para varios ámbitos que se está desarrollando en nuestra investigación, ¿no? Entonces, esas serían las preguntas importantes, ¿no?, para construir y elaborar el estado de arte. Ahora, aquí ¿cuáles son? Podemos hablar, ¿cuáles son? Aquí tendríamos que ver las etapas de elaboración del estado de arte. Una pregunta importante que debemos hacernos es, ¿no?, ¿cómo se hace el estado de arte? ¿Cuál es la metodología para la construcción del estado de arte? ¿Qué términos, en términos griegos, se basa en sí para la construcción del estado de arte? Los griegos decían que se basa en esto, ¿no? La heurística. ¿Qué es la heurística? La heurística es la fase de exploración, búsqueda y descubrimiento de fuentes de información relevantes, ¿no? Entonces la heurística sirve para aumentar el conocimiento, pero está basado en la exploración y curiosidad. La heurística simplemente es la exploración, la curiosidad, implica buscar, descubrir. La heurística es la fase clave para mí, es la materia prima, es el material bueno que se tiene. Ejemplo, es como tener un buen material de construcción para una casa. Uno como investigador puede ser muy bueno, pero también tiene que tener materia prima, libros, fuentes para construir una buena investigación. Saber buscar e identificar es clave, es útil. Crear una pequeña biblioteca sobre el tema para recuperar la información. La heurística, el investigador va seleccionando, ejemplo, las fuentes de información, ya sea de libros, artículos, va explorando la curiosidad, ¿no? Cuando uno quiere y aborda un tema, tiene que ver todo relacionado a ese tema, encuentra, describe, selecciona su tema de investigación. Por ejemplo, hay una conmoción por varias plataformas que
están compitiendo con Google como plataformas ChatGPT, ChatVoice, Perplexity, plataformas de inteligencia artificial de empresas grandes y los entendidos en la materia de informática plantean que esas inteligencias artificiales son más amigables, más interactivas y que en el futuro van a destrozar a Google. Ahora, si uno quiere realizar ensayos, artículos científicos, resumen, parafraseado, sobre cualquier tema, por ejemplo, sobre pueblos prehispánicos, historia del Tahuantinsuyo, ponen los parámetros sobre la cantidad de páginas, procesa la información, incluso las IAs se pueden hacer ensayos o monografías hasta cierto punto, incluso no va a hacer que no te aparezca cero plagio, ¿no? Con parafraseo, etcétera. Es el investigador quien le da parámetros, los prompts, las preguntas para realizar la investigación. Por eso decía en la introducción que es un reto y desafío en la actualidad, hasta qué punto se puede utilizar las IAs, hasta qué punto tendría que tener un trabajo, el uso de IA 20, 30, 50% no debía permitirse. Hay que saber cómo preguntar también a la IA, no es simplemente hacerlas, no hay que saber hacer las preguntas, los prompts, ya que tienen un sistema de algoritmos que procesa la información de Internet, a diferencia de Google, que solo proporciona textos, pero incluso a Google actualmente ya trabaja, trabaja con IAs, ¿no? Entonces, las inteligencias artificiales, ahí las IAs han generado una alarma tremenda en la actualidad. A un principio en la pandemia muchos no sabían nadar, hemos tenido que aprender a nadar, a utilizar las nuevas tecnologías que cada vez requieren mayor equipo, que tienen mayor costo, el adquirir un ordenador o adquirir diferentes inteligencias. Han generado, yo creo, en la actualidad alarmas en escuelas, en universidades, donde cada día surgen nuevas aplicaciones, ¿no? Cuando yo doy preguntas al finalizar el tema, al finalizar las clases teóricas, yo veo que todos sacan el celular y preguntan a la IA, ¿no? Y realmente pues eso genera problema, una alarma social en universidades donde creo que ya muy pocos damos trabajos en casa porque ya utilizan las IAs. No sabemos qué pasará más adelante, de aquí a unos años. Algunas universidades han solicitado que haya barreras informáticas para que los alumnos no accedan a las inteligencias artificiales ya que eran mal utilizadas, ¿no? Por esta razón, en algunas universidades ya no se asignan tareas, como dijimos, o trabajos para la casa, sino todos los trabajos son en aula. Al respecto, por esta razón yo creo que en algunos países como Estados Unidos, creo que vi una publicación del New York Times que no me acuerdo de qué año, donde se está haciendo una reestructuración de la metodología de enseñanza y de aprendizaje, ya que existen diferentes posturas en torno a la aplicación de la IA en el aula, ¿no? Recordemos que entre los 10 mejores universidades del mundo se encuentran los Estados Unidos, ¿no? Seguida por Reino Unido, ¿no? Donde están viendo ya otras, el uso, incluso, ¿no? El uso de ya no celulares o laptops en las clases y otros aspectos importantes, ¿no? De no dar trabajos para la casa, sino todo sea dentro del aula, ¿no? Es un reto y desafío, pero bueno, hay que ver hasta qué punto nos beneficia el uso de las inteligencias artificiales, ¿no? Dos, la hermenéutica. Surgen otro elemento de estado de arte es la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la interpretación y comprensión de la información encontrada para construir. Es decir, la hermenéutica es la interpretación que nos permite trabajar con la construcción teórica. Acá se realiza un trabajo más intelectual, ya que se reflexiona, se interpreta lo que dice el autor para construir una teoría y luego salir a la publicación respectiva. No sé si me dejo entender. Primero hacemos heurística. Exploramos, buscamos, encontramos el tema, luego pasamos a la hermenéutica, que es la interpretación y comprensión de lo que estamos encontrando. No es simple, una vez que ya tenemos el tema, etcétera, tenemos que comprender, tenemos que analizar, tenemos que interpretar. Esa es la hermenéutica, viene de la teología. Ustedes no sé si se acuerdan del Torah, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros antiguos del Testamento, está el Pentateuco, ¿no? Los judíos lo trabajaban, ¿no?
¿no? Cuando los judíos interpretaban, trabajaban, estudiaban mucho, ya que en la interpretación del Torah era también la interpretación del Apocalipsis, y eso es parte de la teología y la filosofía. De ahí también viene pues la hermenéutica, es la interpretación, el estudio, ¿no? Es reflexión, ¿no? Ahora, estas etapas son fundamentales para una buena construcción sólida del conocimiento. Ahora, ¿cuál debería ser el formato del estado de arte? Mucho depende de la guía de elaboración y presentación de una tesis, ¿no? Uno mismo puede crear su propio formato, su propia ficha de estado de arte para hacer un estado de arte con los parámetros necesarios para una buena recopilación de información. Se puede cambiar o ajustar según nuestros intereses o necesidades. Cada ficha responde a un libro, a un artículo, a un ensayo, a una tesis, a una monografía, a un trabajo de investigación seria. Por lo menos se debe tener entre 5 a 10 fichas o estados de arte. Adicionalmente, dos por lo menos tienen que ser en lengua extranjera, ¿no? En otro idioma. En otras universidades permiten hasta 5 estados de arte, 3 internacionales y 2, por lo menos, 3 nacionales y 2 internacionales. Depende mucho de la universidad. En la matriz del estado de arte es el último punto donde dice análisis y síntesis del investigador. Debe redactarse el criterio propio o pensamiento del investigador, ¿no? Entonces aquí vemos algunos parámetros, ¿no? Título de publicación, nombre del artículo, autor o autores, el año, tópicos relevantes del problema, tiene que estar escrito el problema, objetivos, metodología, resultado, y el análisis de trabajo es el criterio propio del investigador. No es simplemente copiar y pegar. En este punto de análisis, el investigador tiene que poner su criterio, ver, no hay algunas falencias, hay algunas cosas que no se ha tocado en cuenta, y en observaciones otros aportes personales del investigador. Estos dos últimos son aportes personales del investigador. Lo demás podría copiar, pegar, unir, puntear, etcétera, pero estos dos últimos tienen que ser aporte propio del investigador. Se puede crear fichas, como dijimos, fichas personalizadas para recopilar la información, pero generalmente es la universidad que te da una ficha o te da que se llama una tabla en la cual se debe con los puntos que se debe llenar el estado de arte, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Ejemplo, acá podemos ver otro, ¿no? Título de publicación, aspectos psicológicos, lugar, año, autor, palabras claves, dirección electrónica, tipos relevantes de publicación, formulación del problema de investigación, objetivos de la investigación, hipótesis o idea a defender, metodología que se ha utilizado. Esto no es necesario copiar, puedes puntear o resumir, ¿no? Aportes de la investigación y los resultados de la investigación y análisis del trabajo. Y aquí es el aporte propio del investigador, que da su criterio, su opinión sobre el trabajo, ¿no? Existen diferentes formatos de estado de arte. Los mismos son diseñados por el investigador o ya están prediseñados, ¿no? Se llena a la derecha, como vimos, se describe todo lo que planteé, ¿no? Entonces hay diferentes fichas, ¿no? Diferentes fichas, por lo menos te piden entre 5 a 10 fichas de estado de arte. Entonces generalmente, ¿no? Tienen que ser por lo menos 3 tienen que ser, si son 10, 3 tienen que ser en otro idioma. Si son 5 estados de arte, por lo menos 3 son nacionales y 2 son internacionales, ¿no? Entonces el estado de arte alimenta el marco teórico, ¿no? La diferencia entre el estado de arte y el marco teórico. ¿En qué se diferencia el estado de arte y el marco teórico? Como dijimos, el estado de arte es el estado de arte es una actividad metodológica. En el estado de arte, el investigador agarra 5, dependiendo, ¿no? Si la universidad te pide 5 estudios, 5 estados de arte, agarras 5 libros o 5 monografías, tesis, revistas actuales de los últimos 3 a 5 años. La información del estado de arte debe ser reciente, generalmente te pide los últimos 3 años, porque tiene que ser una información actualizada ya. Acá en Bolivia, pues muchas veces te amplían hasta 5 años, ¿no? Porque no tenemos bibliografía, muy poco se escribe acá en Bolivia, realmente no tenemos esa cooperación, muchos quisiéramos escribir
escribir, publicar, pero no, el costo es muy elevado y más por la crisis que atraviesa mi país. Si uno está investigando sobre el rendimiento académico, que han escrito otros autores contemporáneos sobre el tema, tiene que ser reciente la investigación. Las fichas de este autor dice no tiene que ser reciente toda esa información, ¿no? El estado de arte sirve para mejorar el problema de investigación, sirve para plantear el marco teórico, te sirve para enriquecer y abordar el abordaje conceptual. Esa es la finalidad del estado de arte principalmente, ¿no? Es una actividad metodológica, dijimos, de la investigación. Con un buen estado de arte se puede construir un buen marco teórico, porque en el marco teórico obviamente está toda la teoría, está con la construcción conceptual teórica que han generado otros autores. El marco teórico te permite incluir textos de muchos años, el marco teórico, perdón, que no está. En el marco teórico es una construcción conceptual y teórica. Puedes incluir textos antiguos en el marco teórico. A diferencia del estado de arte, siempre es información reciente. Y en el marco teórico puede incluir textos antiguos de autores clásicos. Uno puede citar a Aristóteles, en su tiempo decía, ¿no? Es el maestro, se puede citar su método dialéctico, que lo escribió hace muchos años atrás. Se lo puede citar siempre que esté relacionado de acuerdo a tu marco, a tu investigación, y no pasa nada. Pero ya en el estado de arte se elabora con textos actuales de los últimos 3 años, ¿no? En algunas universidades piden que el estado de arte esté en un capítulo aparte incluso, ¿no? Pero generalmente está en el marco teórico, ¿no? Porque se entiende que ya están, ¿no? Algunos te piden un capítulo aparte, otras incluso en otras universidades no te piden, ¿no?, que esté ahí claro el estado de arte, porque dicen ya está incluido en el marco teórico, en las citas, en las referencias. Se supone que son autores contemporáneos, actuales, entonces no es necesario tener un capítulo de estado de arte o hacer fichas, dicen algunas universidades, pero yo creo que sí es necesario poner un subtítulo que diga estado de arte y poner las fichas, ¿no? Considero que sí sería pertinente, ¿no? Entonces, cada quien hace su casa con el ladrillo que tiene, pero el estado de arte tiene que ser siempre una información reciente, estudios recientes. Mejora el problema y enriquece el abordaje conceptual, como dijimos, incluye fuentes de idiomas extranjeros. Si son 5 estados de arte que te piden, por lo menos 2 tienen que ser extranjeras, ¿no? En el marco teórico contiene toda la teoría, antecedentes. El estado de arte lo alimenta y actualiza el marco teórico, ¿no? Otros marcos de investigación que también están dentro del marco teórico es el siguiente: el marco histórico, ¿no? Es el contexto cronológico, su influencia en el tema. El marco conceptual, definición de conceptos claves en la investigación. Por lo menos te piden 10 conceptos, 3, 4 conceptos es insuficiente. 10 conceptos relacionados a tu tema de estudio, a tu problema, conceptos que sean relevantes para el tribunal, para las personas que están haciendo, para las personas, para el público, la sociedad, ¿no? Un investigador no hace, la investigación va para la sociedad, pero al final el investigador quiere que lo critiquen. El investigador realiza su trabajo para los colegas, para la comunidad científica también, y es por eso que la tesis debe ser un trabajo impecable. También debe estar el marco referencial, estudios previos, aspectos contextuales del lugar y el marco legal, ¿no? La normativa que se está utilizando, siempre y cuando sea pertinente en el marco teórico. No es necesario, si uno está haciendo sobre las normativas de educación desde la primera ley y cómo ha influenciado hasta la actualidad en la educación y reforma educativa en Bolivia, no es necesario poner marco legal. Incluso no es necesario poner toda la normativa, sino los artículos, las normas más pertinentes. No pueden copiar los artículos, pero les va a salir una buena cantidad de planas, hojas. Se puede interpretar, se puede puntear, se puede unir los artículos, o en las palabras más sencillas se puede poner los aspectos más importantes, ¿no? Del artículo, resumir en sí las normativas, ¿no? De acuerdo a la jerarquía jurídica. En el marco legal
sección donde se aborda normativa, leyes, capítulos, artículos relevantes que tengan relacionados con el tema de investigación. Algunos pueden tomar incluso normativa internacional siempre que se lo permita. Acá en Bolivia la norma fundamental es la Constitución Política del Estado. Ninguna norma inferior puede contradecir a la Constitución Política del Estado. La misma se aplica con preferencia a las demás normativas, ¿no? Está por encima de la Constitución, después estarían tratados internacionales, pero también la Constitución dice que si esos tratados internacionales están, no, se basan en el respeto a los derechos humanos, se aplica con preferencia los tratados internacionales que en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, el marco legal también se conoce como base legal, ¿no? Se debe empezar siempre por la legislación interna, luego por la legislación externa, pero si vas a hacer legislación externa, en tus objetivos específicos tendrías que poner un objetivo específico. Se está tomando legislación internacional, legislación internacional y comparación con la normativa interna. Eso también tendría que estar ahí en tus objetivos específicos. Está tomando legislación internacional. Algunos trabajos de carácter teórico jurídico no se requiere, como dijimos, una base legal, ¿no? Por ejemplo, cuando la investigación es sobre estudio de todas las normas de educación en un cierto periodo, o cuando el tema es sobre, no sé, la ley de educación Avelino Siñana en Bolivia desde la promulgación del 2010 hasta el 2025, no es necesario incluir una base legal, ¿no? Entonces, hay autores en materia de derecho, claro, es muy diferente los métodos y las técnicas en lo que es el marco jurídico. Este autor, Hans Kelsen, decía que la norma es sabia, hecha por sabios, y realmente habría que preguntarse si los políticos que engendran las normas son personas que realmente piensan en el bien común, en la paz social, ¿no? Él hablaba que, que todo debe estar regulado en la norma, que lo más importante siempre va a ser la ley escrita y que todos debíamos seguirla, que sería incluso bien, no, yo creo que para él sería mucho mejor que venga Dios y escriba unos mandamientos en piedra y que las personas obedezcamos ciegamente sus mandamientos, ¿no? Pero generalmente no en todas las investigaciones es necesario el marco legal, ¿no? En el aspecto del derecho, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, la estructura del marco teórico es la siguiente. Un marco histórico, el marco teórico tiene que haber una fundamentación teórica, doctrina, filosofía. ¿Cuál es la doctrina, la filosofía en la cual se sustenta tu investigación? ¿Cuál es la teoría, el fundamento filosófico con la cual estás realizando el trabajo de investigación? ¿A qué autor, qué escuela estás tomando en cuenta para hablar, no sé, sobre democracia, sobre, no sé, sobre administración, de acuerdo a la materia, ¿no? Eso de acuerdo al nivel de especialidad que uno tenga. Aquí se analiza cómo ¿no? En el marco histórico también está un marco, pero segundo, tiene que haber un estado de arte, como dijimos, un estudio bibliográfico, tiene que haber por lo menos 5 estados de arte como mínimo hasta 10, siempre con estudios internacionales. Tiene que haber después, como dijimos, el marco histórico. El marco histórico se debe redactar de forma cronológica el contexto histórico sobre el cual se realiza la investigación. Aquí se analiza cómo los cambios históricos, sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera, pueden haber influido o impactado en nuestro tema de investigación. Hay que aprender, como dice Maquiavelo, del pasado para no cometer errores en el futuro, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Hay que conocer del pasado para no cometer errores en el futuro. También nuestro marco teórico tiene que tener un marco referencial. Marcos referencial son trabajos o estudios previos relacionados con el tema de investigación. Lo que se busca son investigaciones previas, hallazgos o referencias relevantes relacionados a nuestro tema de investigación. No está vinculado principalmente a aspectos contextuales del lugar donde estoy desarrollando la investigación. Ejemplo: si nuestra investigación es sobre la Normal de Guarizata, esa es la institución donde se debe realizar la investigación y todo está relacionado en marco referencial. Debo conocer todas las referencias a nuestro objeto de estudio, desde cuándo, ¿no? Si hay algún documento de la Normal de Guarizata, en dónde se encuentra, en el Banco Central de Bolivia, hay mucha información, ¿no? De las primeras normativas o autorizaciones de funcionamiento de la Normal de Guarizata, ¿no? Entonces, que es, ¿no? La Normal de Guarizata de formación de maestros, ¿no? Ahora, el marco también tiene que tener marco conceptual, como dijimos, te piden
10 mínimamente, 10 conceptos, ¿no? El marco conceptual permite desglosar, orientar orientar la investigación como como a los lectores, al tribunal sobre conceptos más relevantes de la tesis, ¿no? También tiene que haber un marco legal, como dijimos, es conocida como base legal, no todos los trabajos lo tienen, por lo menos el marco legal tiene que estar especificado la normativa utilizada de acuerdo a la jerarquía normativa de un país, tiene que estar, muchas veces se comete el error, ponen leyes, pero no me dicen si esa ley es preconstitucional o constitucional, si es anterior a la Constitución o es vigente, ¿no? Para eso es necesario poner el número de ley y la fecha de promulgación. Se debe empezar por las normas, por la norma fundamental, ¿no? De acuerdo a la jerarquía normativa de un país, como dijimos, y puede también tener normativa internacional, y después está el marco institucional, ¿no? Dependiendo si estás haciendo sobre una unidad operativa, sobre un lugar en específico, también tienes que tener su marco institucional. Ahí es bueno graficar, ¿no? Esquemas, ubicación, misión, visión del marco institucional del departamento o lugar donde estás haciendo tu investigación. Y este sería pues el marco teórico. Espero que les haya gustado el tema. Muchas gracias, nos vemos conmigo en otra oportunidad. Hasta luego.